Abril de 1945. Las fuerzas aliadas irrumpen en los portones de Bergen-Belsen, un campo de concentración nazi emplazado en la Baja Sajonia alemana. Lo que descubren va más allá de lo esperado. Miles de cadáveres sin sepultura, cuerpos amontonados entre el barro y el hedor de la muerte, mientras hombres, mujeres y niños agonizan a la vista de un mundo que hasta entonces había ignorado su sufrimiento. Pero si algo resulta especialmente escalofriante, es la presencia de un grupo de mujeres armadas con látigos y fusiles, guardias femeninas formadas bajo la ideología del Tercer Reich, que transformaron su rol en una brutal demostración de poder y crueldad. Lejos de ofrecer un respiro a las víctimas, estas carceleras se convirtieron en piezas clave de la maquinaria del horror. Entre ellas destaca Irma Grese, apodada el Ángel de la Muerte, una figura cuya ferocidad borró cualquier rastro de piedad. Este capítulo de la historia revela que la crueldad no tuvo género y que, tras el ocaso del Reich, la justicia intentó equilibrar la balanza. Las últimas sombras sobre la horca. El final de las guardias femeninas en Hamelin. Entre septiembre y diciembre de 1945, los llamados juicios de Belsen tuvieron lugar pocos meses después de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen por parte de las fuerzas aliadas. Estos procesos se desarrollaron incluso antes del inicio de los más conocidos juicios de Nuremberg. La presentación de pruebas visuales sobre las condiciones en los campos marcó un hito, puesto que por primera vez se emplearon grabaciones fílmicas como evidencia en un tribunal militar. Estos procedimientos fueron seguidos atentamente por la prensa internacional y proporcionaron una perspectiva detallada sobre lo que había ocurrido tras las alambradas. Entre 1945 y 1949, los tribunales militares británicos en la zona ocupada de Alemania juzgaron a centenares de acusados por crímenes de guerra. De un total de 937 procesados, 677 fueron condenados. Entre las sentencias dictadas, 230 incluyeron la pena de muerte, y 174 ejecuciones se llevaron a cabo antes de que concluyera el año 1945. La mayoría de estas condenas se hicieron efectivas en la prisión de Hamelin, una instalación ubicada en Baja Sajonia, acondicionada para la aplicación de la pena capital según las directrices británicas. El encargado de llevar a cabo las ejecuciones en Hamelin fue Albert Pierrepoint, designado por el ejército británico. Las ejecuciones se realizaban en un área separada del edificio principal, en una sección adaptada con una horca cuyo diseño se inspiraba en el utilizado en la prisión de Pentonville, Londres. Esta estructura poseía trampillas amplias, preparadas para ejecuciones dobles si era necesario. En total se ejecutaron a 191 hombres y a 10 mujeres. Entre estas últimas se encontraban 3 guardias asociadas a Bergen-Belsen: Irma Grese, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath. Para estos casos, el reglamento establecía la presencia de al menos una funcionaria de prisiones de rango apropiado. La subgobernadora Wilson, de la prisión de Strangeways, estuvo presente en las primeras ejecuciones femeninas el 13 de diciembre de 1945. Sin embargo, Pierrepoint asumió personalmente todas las tareas técnicas del procedimiento. Irma Grese, la más joven sentenciada a muerte bajo la ley británica, llegó a la horca con 22 años. Algunos informes mencionaron que intentó resistirse a la colocación de la capucha. Según testimonios, la palabra «schnell» pudo escucharse en el último instante. Luego siguieron Bormann y Volkenrath. Una de ellas, de baja estatura, había recibido el sobrenombre de comadreja en ciertos documentos, mientras que la otra había ofrecido declaraciones sobre las condiciones del campo. No obstante, las sentencias se cumplieron tal como habían sido dictadas, sin alteración alguna del orden previsto. Así finalizó el destino de las guardias femeninas en Hamelin, un capítulo registrado en las actas de los tribunales y en la memoria de quienes presenciaron las ejecuciones. Albert Pierrepoint, el verdugo implacable del ejército británico. Albert Pierrepoint fue una figura central en los procesos de justicia británica tras la Segunda Guerra Mundial, desempeñando el papel de verdugo en los juicios por crímenes de guerra en Alemania. Su carrera de 25 años lo posicionó como uno de los ejecutores más prolíficos de la historia, con más de 600 ejecuciones a su nombre.
incluidas las de algunos de los criminales de guerra nazis más notorios. Pierrepoint no era un hombre cualquiera. Provenía de una familia de verdugos, siguiendo los pasos de su padre, Henry, y su tío, Thomas, quienes también habían ejercido esta profesión en Gran Bretaña. Desde joven, Pierrepoint mostró interés por la labor de su familia. A los 27 años, en 1932, fue contratado como asistente de verdugo y realizó su primera ejecución en diciembre de ese año bajo la supervisión de su tío. En 1941 asumió el papel de verdugo principal y comenzó a forjar su reputación. Antes de los juicios de Belsen, ya era conocido por llevar a cabo ejecuciones de alto perfil en Gran Bretaña, como las de Gordon Cummins, conocido como el destripador del apagón, y John Hay, el asesino del baño de ácido. Su método era meticuloso. Pierrepoint calculaba la longitud exacta de la cuerda basándose en la altura y el peso del prisionero, asegurándose de que la caída fuera precisa para provocar una muerte instantánea por rotura del cuello. Probaba cada horca con sacos de peso para garantizar que todo funcionara correctamente. Este enfoque profesional le permitió completar múltiples ejecuciones en un solo día, a menudo con precisión clínica. En los juicios de Belsen, Pierrepoint fue seleccionado para encargarse de las ejecuciones de los condenados, tanto hombres como mujeres. El 13 de diciembre de 1945, en la prisión de Hamelin, supervisó la ejecución de 13 criminales de guerra, incluidos miembros de las SS responsables de crímenes en el campo de concentración de Bergen-Belsen. Entre ellos estaban 3 mujeres, Irma Grese, Johanna Bormann y Elisabeth Volkenrath. Pierrepoint comenzó con las mujeres, ejecutándolas una a una, y luego procedió con los hombres en grupos de 2, utilizando la horca doble especialmente diseñada para el propósito. Pierrepoint también desempeñó un papel en las ejecuciones de espías alemanes durante la guerra, incluido Karel Richter, quien había sido capturado tras un salto en paracaídas en Inglaterra. Sin embargo, su actividad más intensiva ocurrió tras la guerra, cuando viajó repetidamente a Alemania y Austria para llevar a cabo ejecuciones en masa, llegando a colgar a hasta 17 personas en 2 días. A pesar de su prolífica carrera, Pierrepoint se retiró en 1956, tras un desacuerdo con el gobierno británico sobre el pago de una ejecución cancelada en el último minuto. Posteriormente, se dedicó a la gestión de un pub junto a su esposa y llevó una vida tranquila hasta su muerte en 1992, a los 87 años. Su legado, aunque controvertido, lo posiciona como una figura clave en la implementación de la justicia tras los crímenes de guerra del Tercer Reich. La sangrienta liberación de Bergen-Belsen. El 15 de abril de 1945, soldados del 63º Regimiento Antitanques de la 11ª División Blindada Británica ingresaron a Bergen-Belsen, un campo de concentración ubicado en el norte de Alemania. La operación no fue un asalto planeado, sino una decisión táctica tomada tras la solicitud de un emisario alemán que alertó sobre un brote de tifus en el campo. La situación, sin embargo, era mucho más crítica de lo que esperaban. Al entrar, los soldados encontraron un escenario que desafió cualquier noción de victoria. 13.000 cadáveres sin enterrar y 60.000 prisioneros al borde de la muerte. La liberación no trajo un fin inmediato al sufrimiento. La desnutrición severa y las enfermedades provocaron la muerte de cientos de personas al día durante semanas. Muchos sobrevivientes, debilitados por meses de inanición y abuso, sucumbieron incluso tras recibir atención médica. Las raciones iniciales proporcionadas por los soldados, diseñadas para reponer fuerzas, resultaron ser demasiado pesadas para los organismos debilitados de los prisioneros, agravando aún más la crisis. Bergen-Belsen, aunque no contaba con cámaras de gas, había sido transformado en un lugar de muerte masiva bajo el mando del capitán de las SS, Joseph Kramer, conocido como la Bestia de Belsen. Originalmente concebido como un campo de tránsito y prisioneros de guerra, se convirtió en un punto de recepción para detenidos evacuados de otros campos en el este, lo que provocó un hacinamiento extremo y un colapso total de las condiciones sanitarias. La propagación de enfermedades como el tifus, combinada con la falta de alimentos y atención médica, había causado la muerte de decenas de miles de personas antes de la llegada de los aliados. La operación de liberación enfrentó desafíos monumentales,
Los soldados británicos, inicialmente entrenados para el combate, se vieron obligados a asumir tareas humanitarias en condiciones extremas. La desinfección masiva del campo, el entierro de cadáveres en fosas comunes y la asistencia médica a los sobrevivientes fueron llevados a cabo bajo constante riesgo de contagio. El brote de tifus, que ya había devastado la población del campo, continuó cobrando vidas incluso después de la llegada de los rescatadores. Las cifras hablan de la magnitud de la tragedia. De las 50.000 personas que murieron en Bergen-Belsen, 35.000 lo hicieron en los meses previos a la liberación, y miles más durante las semanas siguientes. Para los prisioneros, la liberación fue solo el comienzo de una lucha por la supervivencia que muchos no pudieron superar. La liberación de Bergen-Belsen, aunque representó un punto de inflexión en la campaña aliada, dejó en evidencia la devastación que las condiciones del campo habían provocado. Las imágenes capturadas por los soldados británicos se convirtieron en un testimonio gráfico de los crímenes cometidos y en una de las primeras evidencias directas de las atrocidades del Holocausto. Venganza y caos. Las primeras ejecuciones tras la caída de Bergen-Belsen. En los días finales de la Segunda Guerra Mundial, Bergen-Belsen se convirtió en un terreno de venganza y caos tras la llegada de las fuerzas británicas el 15 de abril de 1945. Antes de la liberación, muchos miembros de las SS habían abandonado el campo, dejando a un grupo reducido, encabezado por el capitán Josef Kramer, a cargo del control interno. Sin embargo, las tropas húngaras y alemanas regulares permanecieron en las cercanías, manteniendo la vigilancia de los alrededores del campo. La situación se tornó crítica cuando los británicos, con personal insuficiente, permitieron que los guardias húngaros continuaran desempeñando funciones de seguridad. La confusión para los prisioneros fue inmediata, ya que los mismos supervisores que habían ejercido control bajo el régimen nazi ahora actuaban bajo el mando aliado. Este escenario permitió que se produjeran actos de violencia, como cuando los guardias dispararon contra prisioneros hambrientos que intentaban acceder a los almacenes de alimentos. Estos incidentes marcaron un caótico inicio de la administración británica del campo. En el cercano campo satélite de Hone, la llegada de prisioneros trasladados desde Mittelbau-Dora desencadenó un acto de represalia sin precedentes. Los capos, antiguos prisioneros que habían servido como supervisores bajo el régimen nazi, fueron el blanco de un ataque masivo. Sin armas, los prisioneros se organizaron en turnos para golpear y pisotear a los capos hasta dejarlos irreconocibles. Cuando las autoridades británicas inspeccionaron los barracones, encontraron un escenario que testificaba la intensidad de la violencia desatada. Charcos de sangre y cuerpos destrozados eran los únicos vestigios de los supervisores. La confusión en el campo no terminó ahí. El 20 de abril, 4 aviones alemanes atacaron Bergen-Belsen, posiblemente alertados por soldados autorizados a regresar a las líneas alemanas tras la liberación. Este ataque dañó las instalaciones, incluyendo el suministro de agua, lo que agravó la crisis sanitaria en el campo. 3 miembros del personal médico británico murieron en el bombardeo, complicando aún más los esfuerzos para estabilizar la situación. Los británicos intentaron restablecer el orden llevando a cabo acciones simbólicas y prácticas. Ordenaron a los miembros del personal de las SS que permanecían en el campo que enterraran los cadáveres en fosas comunes. Sin guantes ni ropa protectora y bajo estricta supervisión, los guardias de las SS cumplieron con esta tarea en condiciones extremas. Algunos contrajeron tifus y al menos 17 murieron debido a la exposición. Otros intentaron escapar, pero fueron capturados y ejecutados por las fuerzas británicas. En semanas posteriores, los prisioneros supervivientes fueron trasladados a un campo de personas desplazadas, y Bergen-Belsen quedó marcado como un lugar donde la liberación trajo consigo una ola de retribución y descontrol que prolongó el sufrimiento y el caos tras el colapso del régimen nazi. Elisabeth Volkenrath, la arquitecta de destinos en los campos de concentración. Elisabeth Volkenrath, una de las figuras clave entre las guardias femeninas de los campos de concentración nazis, desempeñó un papel decisivo en la gestión y selección de prisioneros durante su carrera en Auschwitz y Bergen-Belsen. Nacida en 1919, su trayectoria dentro de la estructura nazi comenzó en octubre de 1941,
cuando fue asignada como guardia en Ravensbrück. Allí se familiarizó con el sistema de represión y supervisión, coincidiendo con Irma Grese, quien más tarde ocuparía rangos superiores en Auschwitz. En 1942, Volkenrath fue transferida a Auschwitz, donde su rol adquirió mayor relevancia. Junto a su esposo, Heinz Volkenrath, líder de bloque de las SS, participó activamente en las selecciones que decidían quién sería enviado a trabajar y quién iría a las cámaras de gas. Durante su tiempo en Auschwitz, ascendió a supervisora en jefe de las secciones femeninas del campo, consolidándose como una figura central en la operación diaria de esta maquinaria de control. Testimonios posteriores revelaron que, además de supervisar, participó en actos de violencia física contra prisioneros. Aunque no se distinguía por el sadismo extremo de otras guardias, Volkenrath imponía castigos físicos a los prisioneros que desobedecían o no cumplían con las normas. Llevaba consigo una pistola como símbolo de autoridad, utilizándola para reforzar el orden dentro de las barracas y durante las marchas. En febrero de 1945 fue trasladada a Bergen-Belsen, donde asumió el cargo de supervisora en jefe. A pesar de su breve periodo en este campo, su liderazgo fue marcado por el trato severo hacia los prisioneros. Según testigos, durante los baños obligatorios, castigaba físicamente a quienes no cumplían rápidamente con las órdenes, incluso dejándolos inconscientes al golpearlos. También se reportó que arrojaba prisioneros por las escaleras y los golpeaba contra las paredes, contribuyendo a las condiciones extremas que caracterizaron a Bergen-Belsen durante sus últimos meses de operación. Tras la liberación de Bergen-Belsen por las fuerzas británicas en abril de 1945, Volkenrath fue detenida y posteriormente juzgada en los juicios de Belsen. Durante el proceso, admitió haber infligido castigos físicos a los prisioneros, pero alegó que actuaba bajo órdenes superiores y que no tenía otra opción. También intentó justificar sus acciones afirmando que había hecho esfuerzos para mejorar las condiciones en el campo, una declaración que fue refutada por múltiples testigos que describieron su implicación en actos de violencia y maltrato. El 13 de diciembre de 1945, Volkenrath fue ejecutada en la prisión de Hamelin tras ser declarada culpable de crímenes de guerra. Su papel en los campos de concentración la posicionó como una de las figuras clave entre las guardias nazis, cuyos actos y decisiones quedaron documentados como parte de los testimonios del sistema que definió los destinos de miles de personas. Irma Grese, de la hiena de Auschwitz al ángel de la muerte. Irma Grese, conocida por una serie de apodos que reflejaban tanto su apariencia como su brutalidad, dejó una marca indeleble en la historia de los campos de concentración nazis. Desde la hiena de Auschwitz hasta la perra de Belsen, Grese fue temida por prisioneros y compañeros guardias por igual. Aunque solo tenía 19 años cuando comenzó su carrera como guardia de campos de concentración, su crueldad y sadismo la destacaron entre las aproximadamente 2.500 mujeres que trabajaron como guardias en el sistema nazi. A su muerte, en 1945, los periódicos la apodaron el Ángel de la Muerte, compartiendo este título con el notorio Josef Mengele. Grese nació en 1923 en una familia campesina alemana. A los 15 años abandonó la escuela tras el suicidio de su madre y con una profunda afinidad por la ideología nazi, se unió a las SS. En 1941 se ofreció como voluntaria para recibir entrenamiento en el campo de Ravensbrück, un centro dedicado a formar a las futuras guardias de los campos de concentración. Su ascenso dentro de la jerarquía fue rápido y en 1943 fue transferida a Auschwitz, donde se le asignó la supervisión de 18.000 prisioneras. Grese se distinguió por su comportamiento sádico, utilizando regularmente un látigo, una pistola y perros entrenados para aterrorizar a las prisioneras. Según testimonios de sobrevivientes, Grese castigaba a las mujeres con severidad por infracciones menores. Sus ataques con un látigo de celofán reforzado con alambre provocaban heridas que a menudo se infectaban, llevando a muchas prisioneras a agonías prolongadas. Además, se reportó que Grese obligaba a una prisionera médica a realizar procedimientos quirúrgicos sin anestesia en mujeres con infecciones graves, intensificando su sufrimiento. En Auschwitz, Grese también se ganó notoriedad por sus marchas forzadas.
A menudo montada en bicicleta y acompañada por perros entrenados, supervisaba a las prisioneras mientras caminaban kilómetros hacia lugares de trabajo. Aquellas que no podían mantener el ritmo eran atacadas por sus perros bajo sus órdenes. Este comportamiento, aunque extremo incluso entre los estándares de los campos nazis, formaba parte de la reputación que consolidó su nombre en la historia. En 1945, Grese fue transferida a Bergen-Belsen, donde asumió un rol de liderazgo similar. Allí, su comportamiento no se suavizó y continuó empleando tácticas de intimidación y violencia para imponer su autoridad. Fue capturada tras la liberación del campo por las tropas británicas y enjuiciada durante los juicios de Belsen. Durante el proceso, numerosos sobrevivientes ofrecieron testimonios detallados de sus crímenes. El 13 de diciembre de 1945, Irma Grese fue ejecutada en la prisión de Hamelin por Albert Pierrepoint, convirtiéndose en la mujer más joven en ser ahorcada bajo la ley británica en el siglo XX. Su vida y actos siguen siendo un recordatorio perturbador de la capacidad de crueldad dentro de un sistema que despojaba a las personas de su humanidad. Johanna Bormann, el terror de los campos con dientes y cadenas. Johanna Bormann, nacida el 10 de septiembre de 1893 en Birkenfelde, Prusia Oriental, desempeñó un papel brutal en los campos de concentración nazis. Su trayectoria como guardia estuvo marcada por el uso constante de la violencia y por el control que ejercía a través de su perro, un instrumento que utilizó repetidamente para infligir castigos en los prisioneros bajo su supervisión. A pesar de sus negaciones durante el juicio, múltiples testimonios de sobrevivientes corroboraron su implicación en actos de tortura. Antes de unirse a las SS, Bormann trabajaba en un asilo para enfermos mentales, donde ganaba apenas 20 marcos al mes. Su ingreso al sistema nazi en 1938 como empleada civil representó no solo una mejora económica significativa, con un salario de 150 marcos al mes, sino también un cambio en su posición social. Inicialmente asignada a Ravensbrück como ayudante de cocina, fue ascendiendo a roles de mayor responsabilidad. En este campo, se destacó por su severidad y crueldad hacia los prisioneros. En 1943, Bormann fue transferida a Auschwitz, donde se sospecha que participó en las selecciones realizadas por Josef Mengele, aunque negó esta acusación en su juicio. Más tarde fue enviada al subcampo de Birkenau y finalmente a Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen, su rol incluyó la supervisión del área destinada al cuidado de cerdos, un encargo que utilizó para castigar severamente a los prisioneros que intentaban acceder a la comida destinada a los animales. El uso de su perro como herramienta de control y tortura fue una de las características más notorias de su comportamiento. Testimonios de sobrevivientes describieron cómo Bormann soltaba al animal para atacar a prisioneros, causando heridas graves y, en algunos casos, la muerte. Durante su juicio, Bormann intentó justificar su relación con el perro, asegurando que era solo una mascota y que nunca lo utilizó como arma. Sin embargo, relatos de testigos indicaron lo contrario. En un caso específico, se le acusó de haber ordenado a su perro atacar a una prisionera mientras estaba menstruando, una acción que resultó en graves heridas. Bormann también recurrió a métodos tradicionales de castigo físico, como latigazos y golpizas. Las prisioneras relataron que a menudo golpeaba a las internas con porras y las sometía a torturas por infracciones menores, consolidando su reputación como una figura temida dentro de los campos. Tras la liberación de Bergen-Belsen, Bormann fue capturada y sometida a juicio en los juicios de Belsen. Aunque intentó minimizar su implicación, las declaraciones de múltiples testigos y sobrevivientes presentaron una imagen clara de su papel en los crímenes cometidos. El 13 de diciembre de 1945 fue ejecutada en la prisión de Hamelin. Johanna Bormann pasó a la historia como un ejemplo del papel activo que desempeñaron las mujeres en el sistema de represión nazi, utilizando tanto la fuerza física como el control psicológico para mantener el orden en los campos de concentración. Herta Bote, la guardiana que evadió la justicia completa. Herta Bote, nacida el 8 de enero de 1921 en Tetterow, Mecklemburgo,
Fue una de las muchas mujeres que participaron activamente en la estructura de los campos de concentración nazis. Conocida por su tiempo en Bergen-Belsen, Bothe se convirtió en un ejemplo de cómo algunos individuos lograron eludir sentencias más severas a pesar de estar implicados en crímenes cometidos en los últimos años de la guerra. Antes de unirse a los campos de concentración, trabajó como empleada doméstica y brevemente se formó como enfermera. En 1942 fue reclutada por las SS y enviada a Ravensbrück, donde recibió entrenamiento como supervisora. Sin embargo, permaneció allí solo una semana antes de ser transferida a Stutthof, cerca de Danzig. Durante 2 años en este campo, supervisó prisioneros y aprendió las dinámicas de control dentro del sistema nazi. En 1944 fue trasladada a Bromberg, donde trabajó hasta enero de 1945, cuando comenzó una evacuación junto con otros miembros del personal hacia Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen, Bothe asumió diferentes roles. Inicialmente trabajó en la casa de baños del campo, pero posteriormente fue asignada al Comando de la Madera, donde supervisaba alrededor de 60 prisioneros, tanto hombres como mujeres, encargados de recolectar y distribuir madera dentro del campo. Testimonios de sobrevivientes relataron que Bothe recurría a golpizas con trozos de madera y usaba sus puños para castigar a los prisioneros por infracciones menores, como robar comida o leña. También se reportaron casos en los que presuntamente disparó a prisioneros por diversión, aunque durante su juicio negó haber llevado un arma. Uno de los relatos más impactantes atribuidos a Bothe fue el de una golpiza que resultó en la muerte de una prisionera que había sido sorprendida robando cáscaras de nabo. Según testigos, Bothe ordenó posteriormente a otras prisioneras que se deshicieran del cuerpo. A pesar de estas acusaciones, Bothe afirmó que solo imponía castigos leves, como abofetear a los prisioneros atrapados en actos de robo. Durante los juicios de Belsen, su defensa se centró en minimizar su papel dentro del campo y argumentar que simplemente seguía órdenes. Alegó que las condiciones en Bergen-Belsen en los últimos meses de la guerra estaban completamente fuera de su control. Además, su abogado destacó su edad de 24 años al momento de su captura y argumentó que había llegado al campo cuando ya se encontraba en un estado crítico debido al colapso de la infraestructura nazi. El tribunal determinó que Bothe era culpable de crímenes de guerra y la condenó a 10 años de prisión. Sin embargo, su sentencia fue reducida y fue liberada el 21 de diciembre de 1951, habiendo cumplido menos de la mitad de su condena. A pesar de los numerosos testimonios que señalaban su participación en actos violentos, su estrategia de defensa y las circunstancias políticas posteriores a la guerra le permitieron vivir como una mujer libre durante el resto de su vida. Herta Bothe quedó registrada en la historia como un caso emblemático de cómo algunos implicados en los crímenes nazis lograron evitar sentencias más severas, dejando un legado de preguntas sobre la responsabilidad y la justicia tras el colapso del régimen. A Irene Haschke, la cocinera de Bergen-Belsen que sembró terror. Irene Haschke, nacida en 1921, era una joven trabajadora de una fábrica textil antes de que su vida tomara un giro radical en 1944. Con apenas 23 años, fue reclutada por las SS para trabajar como guardia en los campos de concentración nazis. Aunque su tiempo en Bergen-Belsen fue breve, su nombre apareció repetidamente en los testimonios de sobrevivientes, marcándola como una figura violenta y temida dentro del campo. A diferencia de muchas otras guardias, Haschke no tenía un rol formal relacionado con la vigilancia directa de los prisioneros. Su puesto principal era en las cocinas 2 y 3 del campo, donde supervisaba la preparación y distribución de alimentos. Sin embargo, los relatos indican que usaba esta posición para someter a los prisioneros a actos de crueldad aparentemente arbitrarios. Se la acusó de derramar la sopa de los prisioneros intencionadamente, negándoles una segunda ración, lo que los obligaba a esperar hasta la siguiente comida. Su violencia no se limitaba a las cocinas. Se sabe que solía recorrer el campo con una vara de goma, golpeando a niñas y mujeres sin motivo aparente. Uno de los testimonios más perturbadores relata que, pocos días antes de la liberación, empujó a una prisionera a una cisterna de agua, causando su muerte por ahogamiento.
Haschke luego ordenó a otras 2 prisioneras que recuperaran el cuerpo y lo enterraran cerca del campo. En su juicio, Haschke intentó minimizar su responsabilidad, alegando que sus actos eran provocados por incidentes menores, como prisioneros que derramaban sopa y ensuciaban el suelo de la cocina. También intentó desviar la culpa hacia sus supervisores masculinos, Karl Francio y Nicholas Jenner, quienes tenían roles principales en las cocinas. Sin embargo, múltiples testimonios señalaron que sus actos de violencia eran cometidos por iniciativa propia y que su comportamiento era temido debido a su imprevisibilidad. Aunque admitió haber golpeado a prisioneros en ciertas ocasiones, negó haber cometido los crímenes más graves de los que se la acusaba. Sin embargo, el tribunal encontró pruebas suficientes para condenarla a 10 años de prisión. Fue liberada en 1951, habiendo cumplido menos de la mitad de su condena. No se sabe mucho sobre la vida de Irene Haschke tras su liberación. No tenía familia conocida ni una residencia fija en ese momento, y no se registraron más detalles sobre su paradero posterior. Su caso ilustra cómo algunos individuos, inicialmente ajenos a las estructuras de represión, se integraron y participaron activamente en el sistema nazi, cometiendo actos atroces sin mostrar arrepentimiento o empatía hacia sus víctimas. Haschke quedó marcada como una figura menor en el engranaje de Bergen-Belsen, pero sus acciones individuales contribuyeron al sufrimiento de aquellos bajo su supervisión. Herta Ehlert, de panadera a carcelera, el rostro común del horror. Herta Ehlert, nacida en 1905, es un ejemplo claro de cómo una vida aparentemente ordinaria puede convertirse en parte activa de un sistema de opresión y muerte. Antes de unirse al sistema de campos de concentración nazis, trabajaba como asistente de panadería en Berlín, una ocupación que dejó en 1939, cuando fue reclutada por la Oficina de Empleo para trabajar como empleada civil en las SS. Aunque las mujeres no podían formar parte oficial de la organización, Ehlert comenzó a operar dentro de su estructura, recibiendo un uniforme y un salario considerablemente superior al de su empleo anterior. Su primera asignación fue en Ravensbrück, un campo de concentración dedicado al entrenamiento de guardias femeninas. Según su testimonio, su rol inicial era menor, limitándose a separar a los trabajadores civiles de los prisioneros. Sin embargo, con el tiempo, sus responsabilidades aumentaron, y en 1942 fue trasladada a Majdanek. En este campo, comenzó a supervisar grupos de trabajo y a ejecutar las órdenes de castigo, lo que marcó el inicio de su participación directa en las dinámicas de control y represión. En 1944, Ehlert fue enviada nuevamente a Ravensbrück para recibir un curso de entrenamiento avanzado bajo la dirección de Dorothea Binz, una supervisora conocida por instruir a guardias en métodos de disciplina severos. Durante este periodo, Ehlert mostró una transformación notoria, adoptando las prácticas violentas que luego definirían su conducta en Auschwitz y Bergen-Belsen. En Auschwitz, Ehlert supervisaba las labores de los comandos femeninos, cumpliendo órdenes de alto rango dentro de la jerarquía del campo. Más tarde, fue transferida al subcampo de Rajsko, Polonia, donde continuó en su rol como supervisora. Su traslado a Bergen-Belsen en los últimos meses de la guerra consolidó su posición dentro de la estructura nazi, asumiendo el cargo de subjefa de guardias bajo la dirección de Elisabeth Volkenrath e Irma Grese. A diferencia de Grese, Ehlert no destacaba por su apariencia física ni por su carisma. Era descrita como una mujer obesa, de movimientos torpes pero altamente astuta y maliciosa. En Bergen-Belsen, utilizó el látigo como su herramienta principal de control, infligiendo castigos severos a las prisioneras. Testimonios en su contra señalaron que obligaba a las mujeres a desnudarse bajo pretextos de inspecciones y las sometía a registros minuciosos, buscando objetos de valor. Además, se reportó que espiaba constantemente a las trabajadoras de la cocina, asegurándose de que cumplieran con su labor bajo amenazas y golpizas. Tras la liberación de Bergen-Belsen por las tropas británicas en abril de 1945, Ehlert fue arrestada y sometida a juicio en los juicios de Belsen. Durante el proceso, negó todas las acusaciones en su contra, afirmando que nunca había participado en actos de tortura o asesinato. Sin embargo,
Numerosos testimonios de sobrevivientes describieron episodios de violencia física y psicológica perpetrados por ella. Finalmente fue declarada culpable de crímenes en Bergen-Belsen, pero absuelta por falta de pruebas en relación con el campo de Cracovia. Ehlert fue sentenciada a 15 años de prisión, aunque su pena fue reducida y quedó en libertad en 1953, tras cumplir menos de la mitad de su condena. Vivió el resto de su vida como una mujer libre, dejando tras de sí un legado de complicidad en un sistema que transformó a civiles comunes en piezas fundamentales de su engranaje de represión y muerte. Desde Irma Grese, conocida por su brutalidad en Auschwitz y Bergen-Belsen, hasta figuras como Elisabeth Falkenrath y Johanna Bormann, todas participaron directa o indirectamente en un sistema que infligió sufrimiento a decenas de miles de personas. A pesar de sus intentos de minimizar su responsabilidad durante los juicios de Belsen, los testimonios de sobrevivientes y las pruebas presentadas dejaron al descubierto la magnitud de sus crímenes. Las sentencias reflejaron la gravedad de sus actos, penas de prisión para aquellas con roles menos prominentes y la horca para quienes encarnaron los aspectos más crueles y despiadados del régimen. En diciembre de 1945, la prisión de Hamelin fue el escenario final para Grese, Falkenrath y Bormann, entre otros condenados. Estas ejecuciones y sentencias no solo marcaron el final de sus vidas, sino que también dejaron una huella en la memoria colectiva, recordándonos cómo la responsabilidad individual puede ser utilizada dentro de sistemas opresivos para perpetuar el sufrimiento. Aunque sus nombres son recordados principalmente por sus crímenes, las lecciones extraídas de sus juicios son un testimonio de la importancia de buscar justicia, incluso en medio de las sombras más profundas de la historia.